Eh, el día de hoy vamos a estar viendo un tema bien importante, es yo creo que uno de los temas más importantes dentro de la bioquímica, porque pues es la base de todo el metabolismo. Entonces vamos a estar viendo el día de hoy el metabolismo de los carbohidratos y la glucobiología, ¿ok? Ya hemos estado viendo anteriormente dentro de nuestras clases, pues una introducción de manera general de la bioquímica, y luego estuvimos hablando acerca del dogma central de la biología molecular, dentro del cual pues estuvimos viendo cómo a partir del código genético, ¿sí? Pues se transcribe ARN, de ARN a proteínas, y estas proteínas pueden tener una función como enzimas. Y estas enzimas pues cumplen muchísimas funciones, dentro de las cuales pues es regular, ¿sí? Toda la parte homeostática de nuestro cuerpo y dentro de la célula. Y pues el día de hoy vamos a ver la parte de la regulación de los carbohidratos, esta fuente de energía que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, que nos permite obtener estas moléculas reducidas y oxidadas que pues son importantes para la regulación de nuestro cuerpo. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo un poquito de introducción de acerca de los carbohidratos, los puntos más importantes que ustedes deben tomar en cuenta, y luego vamos a entrar al tema del metabolismo de estas biomoléculas para al finalizar con la glucobiología, ¿no? Que es la importancia de estos carbohidratos para la biología como tal. Entonces, pues para empezar tenemos que comprender primero qué es un carbohidrato. Dentro de todas las biomoléculas que hemos estado viendo, pues los carbohidratos son aquellas moléculas, ¿sí? Que están constituidas principalmente por carbono, ¿sí? Van a tener hidrógeno y van a tener oxígeno. Esta es la base principal de un carbohidrato. Una molécula, una base carbonada, ¿sí? Que pues obviamente puede ser un alcano, alqueno, alquino. Y luego vamos a ver algunos sustituyentes del oxígeno. Por ejemplo, ya sabemos que la mayoría de los carbohidratos son alcoholes. ¿Por qué? Porque tienen este grupo hidroxilo. Y este grupo hidroxilo es bien importante porque permite a los carbohidratos formar puentes de hidrógeno con otros carbohidratos o con otras biomoléculas. Por ejemplo, otro carbohidrato, sí, CHO, o inclusive con algún ácido, alguna base, o inclusive con moléculas del agua. Por lo tanto, los carbohidratos son polares. Y al ser polares, pues prácticamente podemos decir que los carbohidratos se pueden disolver en el agua. ¿Ok? Otro grupo importante dentro de los carbohidratos es este oxígeno que vemos aquí, que es un oxígeno de tipo éter. Voy a poner aquí éter. Y este enlace tipo éter es bien importante porque le permite estabilidad a los carbohidratos. Vamos a ver que los carbohidratos pueden ser de manera lineal o cíclicos, ¿sí? Y cuando son cíclicos, pues tienen esta característica de tipo éter. Entonces vamos a ver que es bien importante la formación de este éter porque además de darle estabilidad, permite generar polímeros, ¿sí? Y estos polímeros pues son también bien importantes, como cuando vimos con los aminoácidos que pueden formar polímeros llamados proteínas, ¿sí? O péptidos. En este caso, los carbohidratos pueden ser de monosacáridos y formar disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos, etcétera. ¿Ok? Entonces, un carbohidrato es aquella molécula constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno, y normalmente son éteres y son alcoholes. Pero otro importante es que cuando los carbohidratos están de manera lineal, pueden ser de dos tipos. Pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas. Entonces vamos a repasar ese tipo de información, ¿sí? Esto es una clave bien importante para identificar un carbohidrato, ¿ok? Ahora, como tienen muchos oxígenos, ustedes observan aquí, este es un disacárido porque está formado por dos carbohidratos, pues al tener muchos oxígenos, pues es una molécula muy oxidada, ¿sí? Y al ser muy oxidada, pues bueno, sí es importante de nuestro cuerpo, pero puede liberar cierta cantidad de energía. Vamos a ver más adelante que los lípidos, al ser muy reducidos, ¿sí? Pues son muchísimo más energéticos que estos. Pero por lo pronto vamos a hablar primero de las moléculas que son oxidadas. Bueno, entonces los carbohidratos se dividen del orden de complejidad que estos tienen. Vamos a empezar como si estuviéramos hablando de las proteínas, ¿no? Las proteínas están hechas de aminoácidos. Los carbohidratos están hechos de monosacáridos. Entonces los monosacáridos, pues son estas unidades pequeñas de carbohidratos.
Más pequeños que estos no pueden existir. Entonces vamos a ver la unidad estructural de los carbohidratos, que son los monosacáridos. Y estos monosacáridos son cadenas lineales de estos carbohidratos. ¿Ok? Entonces, estos monosacáridos pueden ser de dos tipos, como ya les mencioné: aldehídos o cetonas. Los aldehídos, ¿sí? O también denominamos como aldosas, son aquellas biomoléculas que tienen el grupo aldehído. ¿Y qué era un grupo aldehído? Pues aquel grupo carbonilo que se encuentra en un extremo, ¿sí? Cuando yo el grupo carbonilo lo encuentro en un extremo, se llama aldehído, ¿ok? Entonces, las aldosas, ¿sí? O sea, un carbohidrato, un monosacárido que tiene un grupo aldehído, pues va a llamar aldosa, ¿sí? Ahora, cuando el grupo carbonilo se encuentra en medio de la cadena carbonada, se llama cetosa, porque es una cetona. Recordemos que las cetonas es un grupo carbonilo que está entre dos cadenas carbonadas. Entonces es una forma rápida en la que nosotros podemos identificarlo. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo, pues es una aldosa, y si el grupo carbonilo se encuentra en medio de la cadena carbonada, pues se llama cetosa. Ok, entonces de esta manera nosotros podemos clasificarla. Otra cosa importante es que los monosacáridos se clasifican dependiendo del número de carbonos que tiene la molécula. Por ejemplo, esta que tenemos aquí tiene 3 carbonos. Tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, esta es una triosa. Triosa. Y como es un aldehído, nosotros lo llamamos aldotriosa. ¿Ok? En este caso que tenemos aquí también es una triosa porque tiene 1, 2, 3 carbonos. También es una triosa, pero como no es un aldehído, sino una cetona, se llama cetotriosa. ¿Ok? Aquí como está en inglés es keto, triosa, pero estamos hablando de una cetotriosa. ¿Ok? Por ejemplo, la glucosa, al ser una, un aldehído, pues ya sabemos que va a ser una aldo. ¿Aldo qué? Pues ¿cuántos carbonos tiene la glucosa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces una aldo hexosa. ¿Sí? Aquí tenemos la molécula de la fructosa que tiene también 6 carbonos, pero en lugar de ser un aldehído es una cetona. Por lo tanto es una cetohexosa. Si se fijan, entre la glucosa y la fructosa, lo único que está cambiando es el lugar del carbonilo. Por lo tanto, pues esta es la gran diferencia. Nosotros podemos decir que la glucosa y la fructosa son isómeros porque son prácticamente lo mismo, pero tienen ubicado de manera diferente este grupo carbonilo. Y esto es bien importante porque les da propiedades bien diferentes a la molécula. Vamos a ver, por ejemplo, estas que tienen 5 carbonos, ¿sí? Que se llaman pentosas. Ambas son aldopentosas, pero vamos a ver que tienen ubicados diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, uno tiene un grupo OH y otro no. Entonces, se van a llamar diferentes, ¿sí? Una es la ribosa y una es la desoxirribosa. ¿En dónde se encontraba esta? Ah, pues en el ADN y en el ARN, ¿sí? Uno es el ácido desoxirribonucleico y uno es el ácido ribonucleico. ¿Sí? Entonces la base nitrogenada, la base del carbohidrato, el azúcar del ADN y el ARN, son carbohidratos, es un monosacárido, pero está constituido por una ribosa y una desoxirribosa. Solamente perdimos un grupo hidroxilo de una y otro sí lo tiene. Entonces, esa es la forma en la que vamos a clasificar los monosacáridos, como aldosa, cetosas o triosas, hexosas y pentosas. ¿Ok? Ahora, algo bien importante es que los monosacáridos, al igual que los aminoácidos, tienen un centro asimétrico. ¿A qué me refiero con ese centro asimétrico? Bueno, pues tienen un carbono quiral. Y este carbono quiral es aquel carbono que todos sus 4 enlaces son diferentes. ¿Sí? X, Y, Z, voy a poner omega. ¿Sí? Entonces, cuando tienen 4 sustituyentes diferentes, lo llamamos carbono quiral. Por ejemplo, este carbono que tenemos aquí es un carbono quiral, porque de un lado tengo un grupo hidroxilo, otro arriba tengo un grupo aldehído, en otro lado tengo un hidrógeno, y acá abajo tengo un metol. ¿Ok? Entonces, pues este es un carbono quiral. Y cuando tenemos un grupo quiral,
pues siempre vamos a tener dos variables. Una variable D y una variable L, dependiendo de qué lado se encuentre este grupo hidroxilo. Por ejemplo, si está este grupo hidroxilo del lado derecho, yo voy a poner una D. Y si está del lado izquierdo, pongo una L. Entonces, de aquí nace esta clasificación, ¿sí? Cuando nosotros veíamos los aminoácidos, veíamos que los aminoácidos también podían ser D o L. Y la mayoría de los aminoácidos que formaban proteínas eran los L-alfa aminoácidos. En el caso de los carbohidratos que son más abundantes dentro del cuerpo, no humano, sino el cuerpo animal y no animal, ¿sí? De todos los seres vivos, van a ser los D aminoácidos, los de monosacáridos, perdón. Entonces, de esta manera podemos saber que la mayoría de los carbohidratos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo son de monosacáridos. Por ejemplo, aquí tenemos el de gliceraldehído. Es un aldehído que tiene un grupo hidroxilo del lado derecho y el L-gliceraldehído es un aldehído que tiene un grupo hidroxilo del lado izquierdo. De igual manera tenemos acá el de gliceraldehído y el L-gliceraldehído de otra manera, otra forma en la que podemos dibujarla. Ok, entonces, estos son también la clasificación de los monosacáridos. Ahora, para saber cuál o cuántas variables de moléculas nosotros podemos tener de un monosacárido, tenemos que saber cuántos son los estereoisómeros que pueden formar estos monosacáridos. Y para poder conocerlos tenemos que poner 2 a la n centros quirales. Por ejemplo, si yo tengo una molécula que tiene 3 centros quirales, o sea, 3 carbonos que tienen 4 constituyentes diferentes, pues voy a poner número de estereoisómeros va a ser igual a 2 a la 3. Y si yo pongo 2 a la 3, ¿sí? Me da un 8, ¿sí? Entonces tengo 8 variables de esta molécula, de los cuales 4 van a ser L y 4 van a ser D, ¿ok? Recordemos que derecha significa dextro, pues de ahí viene el D, izquierda significa levo, de ahí viene la L. Ok, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una molécula, sí, que es una aldosa, ¿ok? De 3 carbonos. Tengo 1, 2, 3. Entonces cuento cuántos carbonos quirales tengo. El primero no puede ser porque tenemos un carbonilo, ¿sí? El último tampoco puede ser porque tengo 2 hidrógenos. Entonces ya no se cumple la regla de que los 4 tienen que ser diferentes. Y vemos el del medio. Vemos que arriba tengo un grupo carbonilo, un hidrógeno, un grupo OH y abajo un etol. ¿Ok? Entonces, esta molécula tiene solamente un centro quiral. Si yo pongo número de estereoisómeros, va a ser igual a 2 a la 1. Y esto es igual a 2. Por lo tanto, del gliceraldehído solamente tengo el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. ¿Sí? En este caso estamos viendo que este es el D porque el grupo OH se encuentra del lado derecho. Y luego tenemos moléculas de 4 carbonos. Por ejemplo, la eritrosa, que tiene 2 centros quirales. ¿Sí? Estos 2 centros quirales, pues, van a indicar algo. Por ejemplo, si yo tengo 2 centros quirales, pues número de estereoisómeros va a ser igual a 2 a la 2, que esto es igual a 4. ¿Sí? Entonces tengo dos posibilidades. ¿Sí? 2D y 2L. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo el de eritrosa, ¿sí? Porque tengo los dos grupos hidroxilos del lado derecho, ¿sí? Pero puedo tenerlos del lado izquierdo y ponerles L-eritrosa o solamente poner uno de cada lado, ¿ok? Tengo también la trealosa que también tiene 2D y 2L, en este caso le estoy mostrando el D, y así sucesivamente. Podemos ver que cuando más aumenta el número de carbonos, pues más cantidad de estereoisómeros vamos a tener. Por ejemplo, esta molécula, ¿sí? La ribosa, tiene 3 centros quirales. 2 a la 3 es igual a 8, entonces 4 tenemos D, 4 tenemos L y así sucesivamente, ¿sí? Aquí les muestro, por ejemplo, de 6 carbonos. Por ejemplo, la glucosa, ¿sí? El número de estereoisómeros de la glucosa va a ser 2 a la 4, porque tenemos 4 centros quirales. Y 2 a la 4 es igual a 16. ¿Sí? Quiere decir que 8D y 8L. Entonces, hay mucha cantidad de moléculas de glucosa
o variantes de la molécula de glucosa que pueden existir, dentro de la cual pues la D-glucosa es la más común. Pero si se fijan, vamos a ver muchísimas moléculas que pueden ser, ¿sí? Aquí vemos las 8 variables de esta molécula de glucosa que pueden existir. Tenemos la alosa, que todas las moléculas de OH se encuentran del lado derecho. Tenemos la D-altrosa, que es 4 de las 5 están del lado derecho. La glucosa, vean como solamente uno se encuentra del lado derecho. Luego la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa, ¿sí? Dentro de las cuales la glucosa, manosa y la galactosa son los más comunes, ¿sí? Son los que más se encuentran dentro del metabolismo de los carbohidratos, pero todas estas variables existen, ¿sí? Entonces, pues es importante también reconocerlas. Ok. Dentro de las cetonas, ¿sí? Vemos que cambia un poquito. Por ejemplo, cuando una cetona es de 3 carbonos, no tiene centros quirales. Entonces, la dihidroxiacetona, no tiene centros quirales, porque fíjense que el primer carbono, pues tiene 2 hidrógenos, el tercer carbono tiene 2 hidrógenos y el del medio no puede ser porque es un grupo carbonilo. Entonces, no tiene ni L. Es por eso que nunca vamos a encontrar la D dihidroxiacetona ni la L dihidroxiacetona porque no existe. Solamente existe la dihidroxiacetona. Pero cuando tenemos 4, por ejemplo, la eritrulosa, pues tiene un centro quiral. Entonces aquí sí podemos encontrarlo como D-eritrilosa o L-eritrulosa. Bien. Entonces, ahí vamos a ver, ¿sí? Cuando tenemos 4 carbonos que solamente tienen 2 centros quirales, pues podemos tener así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora, vamos a ver que existen moléculas de carbohidratos que siguen siendo isómeros, porque tienen este centro quiral, pero vamos a ver que toda la molécula es igual menos en un punto. Cuando se da este caso se llaman epímeros, ¿sí? Por ejemplo, la manosa y la glucosa son epímeros, porque si se fijan, toda la molécula es idéntica. El carbono 1 es idéntico, el carbono 3 es idéntico, los grupos hidroxilos están del lado izquierdo. El carbono 4 también es idéntico, el 5 es idéntico y el 6 es idéntico. Lo único que cambia es el carbono 2. Entonces, cuando encontremos solamente un carbono que sea enantiomérico, o sea, una imagen especular, como si pusiera un espejo aquí, ¿sí? Vamos a llamarlos epímeros. Uno está del lado izquierdo y uno está del lado derecho. Entonces, la manosa y la glucosa es un epímero en el carbono número 2, porque toda la molécula es idéntica menos en el carbono número 2. De igual manera, entre la glucosa y la galactosa son epímeros. Epímeros en el carbono 4, porque toda la molécula es idéntica menos en el carbono 4. ¿Ok? Son imágenes especulares, o sea, contrarias. Entonces, si pongo un espejo aquí, pues vemos que uno está del lado derecho y uno está del lado izquierdo, y de esta manera podemos decir que son epímeros. Entonces, que no se les va a olvidar. Ya habíamos visto que son los enantiómeros, ¿sí? Que son moléculas completamente diferentes, pero que tienen la misma cantidad de hidrógenos, carbonos y oxígenos. Los epímeros son completamente iguales menos en un carbono, y vamos a ver más adelante otro tipo de clasificación. Ok. Ahora, ya hemos estado viendo que los carbohidratos pueden estar de manera lineal, como los que hemos estado viendo, o de manera cíclica, ¿sí? Entonces, es bien común encontrarlos dentro del metabolismo como de manera cíclica porque cuando se encuentran en solución acuosa, estos se van a ciclar. Entonces, para que yo pueda saber cómo se va a ciclar una molécula, tengo que conocer cuál es la ruta química que va a seguir esta molécula. Por ejemplo, si es un aldehído, o sea, aquella molécula que tiene un grupo carbonilo en un extremo, pues va a reaccionar con un alcohol de la misma molécula para formar un complejo hemiacetal, ¿sí? Y este complejo hemiacetal, ¿sí? Forma un acetal, el cual ya es cíclico, ¿ok? De igual manera, las cetonas reaccionan con un alcohol para formar un hemicetal y luego formar un cetal. Si no queda claro, aquí se los voy a mostrar un poquito más fácil. Por ejemplo, la glucosa es un aldehído, es un aldohexosa, ¿sí? Entonces, la aldohexosa va a buscar un carbono.
Ahora, para formar un ciclo, ¿sí? Solamente tengo de dos cosas, ¿sí? Voy a ponerlo acá arribita, ¿sí? Para formar un ciclo, yo tengo que formar dos estructuras geométricas, ¿sí? O un hexágono o un pentágono, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la glucosa se va a ciclar, ¿sí? Entonces puede ciclar en forma de pentágono o en forma de hexágono. Entonces tengo este aldehído, ¿sí? Y para formar un hexágono, pues tengo que hacerlo reaccionar con un alcohol para que el resultado me dé un hexágono, ¿sí? Entonces, hago reaccionar este grupo aldehído, ¿sí? Con el grupo alcohol del carbono número 5, ¿sí? Alcohol. Entonces lo hago reaccionar. Ahora hay algo bien interesante. Como el oxígeno del grupo hidroxilo tiene semicarga negativa, porque habíamos estado viendo eso cuando vimos el agua, y en el grupo carbonilo, al ser muy negativo el oxígeno, pues parte de los electrones del carbono pasan a ser del oxígeno, ¿sí? Haciendo que el carbono se vuelva ligeramente positivo. Entonces, cargas contrarias se atraen y de esta manera ocurre un ataque nucleofílico, ¿sí? Donde un nucleófilo ataca a un, ¿sí? Electrófilo y forma un enlace, ¿sí? Entonces, el resultado que vamos a formar va a ser una estructura hexagonal. Vean cómo tenemos aquí dos hexágonos y tenemos dos, ¿cómo se puede decir? Dos posibilidades, ¿sí? Una posibilidad alfa y una posibilidad beta. Cuando yo ponga un grupo hidroxilo en la parte de abajo, ¿sí? Va a ser un alfa. Cuando yo lo pongo arriba, vaya a ser un beta. Entonces, de esta manera podemos clasificar los monosacáridos cíclicos, ¿sí? Ahora, algo bien importante. Cuando yo formo un ciclo en forma de hexágono, ¿sí? Se va a llamar pirano, ¿sí? Cuando yo forme un ciclo en forma de pentágono, se va a llamar furano. Entonces, la glucosa, como tiene 6 carbonos, ¿sí? Va a ser una glucopiranosa o una exopiranosa. ¿Por qué? Porque tengo que indicar que esta molécula formó un hexágono, ¿sí? Obviamente que ambas son de glucopiranosa porque esta glucosa era una glucosa D, ya habíamos explicado por qué, y alfa de glucopiranosa porque el grupo hidroxilo del carbono 1 está abajo y beta porque el grupo hidroxilo del carbono 1 se encuentra arriba. Bien. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la glucopiranosa, ¿ok? Porque tiene forma de hexágono. Y luego tenemos la fructofuranosa, ¿sí? Que es la fructosa, pero que ahora está en forma cíclica, en forma de furano, porque tiene una forma pentagónica, ¿sí? Y luego tenemos la beta-glucopiranosa, porque aquí tenemos el grupo H arriba, y es una piranosa porque tiene forma de hexágono. Y aquí tenemos la beta de fructofuranosa, porque tiene forma de pentágono y el grupo H se encuentra arriba. Acá lo teníamos abajo, por eso es alfa, y acá es beta porque lo tenemos arriba. ¿Ok? Entonces, cuando encontremos un carbohidrato que forme un hexágono, le vamos a poner la terminación pirano, y cuando veamos que es en forma de pentágono, la vamos a terminar como furano. ¿Sí? Entonces, si yo solamente les pongo alfa o de glucosa, únicamente estamos indicando la secuencia lineal. Pero si yo les pongo glucopiranosa, estamos hablando de la forma cíclica. ¿Ok? Cuando veamos el metabolismo de los carbohidratos, normalmente en los libros lo vamos a encontrar como glucosa a esta. Está bien, pero acuérdense que el nombre ideal, sí, el nombre sistemático que nosotros debemos de ponerle es glucopiranosa, sí, porque ya está de manera cíclica. Ok, entonces vean cómo aquí esta es la glucosa y esta es la glucopiranosa. Ambas son la misma molécula, solamente que una está de manera lineal y uno se encuentra en la manera cíclica, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que indicar que está en forma de pirano, ¿sí? En forma de hexágono. Ok, ahora, ¿todo bien hasta aquí?
con los monosacáridos? Levanten su mano, por favor. Sí, sí, todo bien. Muy bien. Ok, vamos ahora con los disacáridos. Los disacáridos es el polímero de dos monosacáridos. Sí, por ejemplo, si yo tengo dos monosacáridos, los voy a unir para formar un disacárido. ¿Sí? Era lo mismo que nosotros veíamos cuando veíamos aminoácidos. Un aminoácido reacciona con otro aminoácido para formar un péptido, ¿no? Mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Este enlace dentro de los carbohidratos se llama enlace glucosídico, ¿sí? Entonces, este enlace glucosídico se da entre grupos OH, al igual que los aminoácidos, pero se da entre dos monosacáridos. Por ejemplo, aquí tengo la alfa de glucosa, que acuérdense que no se llama glucosa, sino se llama glucopiranosa, ¿sí? Que reacciona con otra molécula de glucopiranosa para formar una molécula de maltosa, ¿sí? Entonces reacciona este grupo OH, ¿sí? Que es de tipo alfa, con este grupo hidrógeno de otro OH, ¿sí? Entonces reaccionan formando un enlace 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque si yo empiezo a nombrar, ¿sí? 4, 5, 6, sí, y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vean cómo se une el carbono 1 con el carbono 4. Entonces tengo que indicar que este enlace glucosídico va a ser 1, 4. ¿Entre quién? Ah, pues el alfa de glucopiranosa, 1,4 de glucopiranosa. ¿Sí? Entonces, este es el nombre de la molécula como tal. ¿Sí? Alfa de glucopiranosa, enlace 1,4 de glucopiranosa. Obviamente, como no lo ponemos así, hay químicos, ¿sí? Ya viejitos que se murieron a lo mejor, que en lugar de poner alfa de glucopiranosa 1,4 de glucopiranosa, le pusieron maltosa. Entonces, a nosotros que estudiamos ciencias de la salud, ya en el 2023, a fuercita nos tenemos que aprender estos dos nombres, ¿sí? Entonces, nos hicieron complicar nuestra vida. Ahora, vamos a ver el código de los disacáridos, ¿sí? Para poder comprender cuál es el código de estos carbohidratos, tenemos que saber alguna nomenclatura de este tipo de carbohidratos, ¿sí? Esta tablita se las voy a subir en la plataforma para que ustedes la puedan descargar, imprimir y tener en su cuaderno cuando lleven la materia, porque les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Y aquí les voy a mostrar mínimo los 5 más importantes que se tienen que aprender de memoria al menos. Tenemos la glucosa, ¿sí? Que se puede representar con las letras o el código de 3 letras de GLC, ¿sí? Entonces, si yo tengo un disacárido que dice GLC, GLC, pues ya sé que es un disacárido formado por dos glucosas, ¿sí? O también existe el código de colores, ¿sí? Que cuando yo eh, pongo, ¿sí? Dos circulitos azules, yo ya sé que es un dímero, ¿sí? De dos glucosas, ¿ok? Entonces, de esta manera yo ya sé que esto es un dímero de glucosas, ¿ok? Otro importante es la manosa, ¿sí? Que es man. Y también se representa por el circulito verde. Entonces, si yo tengo dos circulitos verdes, pues ya sé que van a ser dos manosas unidas, o tres manosas unidas, o así sucesivamente, ¿ok? Y luego tenemos otro que es la gilosa. La gilosa se representa con las letras XIL o con una estrella de color amarillo. Aquí está de color naranja, pero en realidad se debe poner de color amarillo. Entonces lo ponemos, ¿no? Si vemos una estrellita aquí, ¿sí? De color amarillo, ah, pues ya sé que es un trímero de dos glucosas con una gilosa, ¿sí? Otro importante es la fructosa, ¿sí? La fructosa no tiene código de color, ¿sí? No es tan importante como las que les acabo de mencionar, pero sí código de 3 letras, que es fru, ¿sí? La galactosa también es bien importante, esa sí tiene color, ¿sí? Que es el circulito amarillo. Y esas son las 5 más importantes que mínimo se tienen que aprender de memoria, ¿sí? Entonces no son difíciles. Ahora, también se deben de aprender, porque vamos a estar viendo mucho la arabinosa y la ribosa, ¿sí? Cuando veamos el ADN, ¿ok? Y pues la arabinosa pues se encuentra también dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ese es un código que yo se los voy a pasar para que ustedes lo puedan descargar. No vamos a hacer tantos ejercicios nosotros, pero sé que cuando lleguen la materia formal lo van a ver. Y es donde normalmente se los friegan cuando
empiezan a ver este tipo de figuritas, ¿sí? Y no saben qué significa. Sí, es un código de los carbohidratos. Ok, entonces vamos a ver que el enlace glicosídico entre dos carbohidratos, pues puede ser tanto beta o como alfa, dependiendo de cómo se forme este enlace. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una glucosa y una galactosa, ¿sí? Que se unen, ¿sí? Entonces, vean cómo uno antes era un beta, ¿sí? Porque aquí tendríamos un grupo H y aquí tendríamos otro grupo H y reaccionaron entre ellos, en el carbono 1,4. Entonces, el nombre de esta molécula sería beta de galactopiranosa, ¿sí? Enlace 1,4 beta de glucopiranosa, ¿sí? O para escribirlo más fácil utilizamos el código de 3 letras y ponemos gal beta 1,4 GLC, ¿sí? Que esta es la galactosa y esta es la glucosa y es un poquito más fácil de escribir, ¿sí? Y es un enlace tipo beta porque el carbono del primer sacárido, monosacárido, pues estaba en la posición beta, ¿sí? El grupo H estaba de manera beta, ¿ok? También lo podemos identificar porque tienen forma de Z este enlace o de forma de S, ¿ok? Y lo tenemos este que tenemos acá, ¿sí? Que es una fructosa, ¿sí? Con una glucosa, ¿sí? Entonces tenemos acá la glucosa, tenemos acá la fructosa, una es una furana y una es una pirana, ¿ok? Y tenemos el enlace beta de glucofuranosa, ¿sí? Alfa de glucopiranosa, ¿ok? Entonces también nosotros lo podemos escribir de estas dos maneras. Fruc 2 beta alfa 1 glucosa, ¿sí? Vean por qué, porque aquí se unió del carbono 1 al carbono 2, ¿sí? Mediante un enlace de tipo beta, ¿sí? El carbono 2 era beta y el carbono 1 era alfa, ¿ok? O podemos escribirlo al revés, poner primero la glucosa, ¿sí? Poner glucosa alfa 1 y beta 2 fructosa. Nosotros podemos escribirlo de estas dos maneras, el orden no importa mientras ustedes comprendan qué significa. ¿Ok? Hay que indicar de qué a qué se está formando este enlace. ¿Ok? Bien. Y lo tenemos acá abajo la trealosa, ¿sí? Que son dos glucosas unidas mediante un enlace 1 a 1. ¿Ok? Entonces, vemos cómo aquí se forma este enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 1 de la otra glucosa. Entonces va a ser una glucosa alfa 1, glucosa. ¿Sí? O de manera larga, alfa de glucopiranosa, alfa de glucopiranosa. ¿Ok? Muy bien, entonces es la forma en la que nosotros debemos describir los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos y así sucesivamente. Obviamente, dentro de más grande crezca este polímero, pues va a ser muchísimo más complicado de escribirlo. Entonces, por eso estamos muy acostumbrados a ponerlo como trealosa, lactosa, sucrosa, para no tener que escribir la nomenclatura completa. Pero tienen que saberlo qué significa, ¿no? ¿Qué significa esas letritas, esos numeritos? Muy bien. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos crecer un polímero, pues tenemos de dos formas, ¿sí? Los oligosacáridos y los polisacáridos. Es lo mismo, ¿sí? Solamente que los oligosacáridos los podemos clasificar en homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homo significa igual, hetero significa diferente, entonces tenemos que los homopolisacáridos, ¿sí? Pueden ser aquellos polímeros que están constituidos únicamente de un carbohidrato, de un monosacárido. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Si el polímero es de puras glucosas, pues es un homopolisacárido. Si tengo más de ¿sí? Un monómero, ¿ok? Un monosacárido, pues ya ser un heteropolisacárido. Por ejemplo, una glucosa y una galactosa, o una glucosa, fructosa y galactosa, y así sucesivamente. Entonces, esto es muy técnico, muy fácil de comprender, pero igual hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, estos polisacáridos, ¿sí? Ya sabemos que pues, se forman por la unión de dos monosacáridos y mediante un enlace, pues alfa o beta, ¿no? Pero también vamos a ver que los enlaces normalmente van a ser 1,4 o 1,6 en el caso de la glucosa. Vean, por ejemplo, en la parte de arriba cómo se forman solamente enlaces 1,4. Alfa 1,4, ¿sí? Alfa 1,4, alfa 1,4 y así sucesivamente. Pero nosotros podemos formar también un enlace alfa 1,6, ¿sí?
y esto permite a la molécula ramificarse, ¿sí? Entonces, si yo tengo una molécula que es lineal, de repente la puedo ramificar y formar dos cadenas, y así sucesivamente. Cuando yo ramifico, normalmente cuando son moléculas de glucosa, van a ser enlaces 1,6, alfa 1,6. Entonces vamos a ver ese tipo de enlaces, ¿sí? Otro polisacárido importante es la quitina, que se encuentra en los insectos, ¿sí? Es ese polímero de carbohidratos que permite que sean muy duros, ¿sí? Y pues obviamente comer insectos para algunos animales pues es súper energético porque prácticamente la quitina, toda esta parte del exoesqueleto, pues es rico en carbohidratos. Entonces les permite energía fácil y disponible para este animal, ¿ok? Ahora, algo bien importante es de que como los carbohidratos forman puentes de hidrógeno, cuando están en forma de disacáridos y polisacáridos, forman estos puentes de hidrógeno dándole mucha estabilidad a la molécula. Entonces, dentro de más grande sea el polisacárido, más puentes de hidrógeno van a formar y más resistente va a ser este polisacárido. Es por eso que vemos que la cubierta de este tipo de insectos, pues es súper dura. Sí, que inclusive cuando aplastamos una cucaracha, pues hasta truena, ¿no? Cruje. ¿Por qué? Porque este polisacárido es tan duro, como si fuera un cristal de hielo, ¿sí? Que pues les permite generar este tipo de interacciones, ¿sí? Por estos puentes de hidrógeno que le dan estabilidad a este tipo de polisacáridos, ¿sí? También, pues este tipo de puentes de hidrógeno permite que algunos polisacáridos giren, ¿sí? Que giren y formen este tipo de estructuras helicoidales o de en zigzag. Por ejemplo, aquí la celulosa que empieza a tener interacciones lineales, etcétera. ¿Ok? Entonces, polisacáridos existen muchísimos. Aquí les pongo una tablita que ustedes también van a poder descargar, por ejemplo, el glucógeno, ¿sí? Que es un polímero, un homopolímero, ¿sí? Un homopolisacárido formado únicamente por glucosas. Vean, enlaces 1,4 y 1,6, ¿sí? Y normalmente son polímeros de arriba de 50,000 glucosas. Y pues es la fuente de energía de muchos animales y algunos organismos vivos como bacterias, plantas, etcétera. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la celulosa, que se encuentra en las plantas y algunos hongos, que son enlaces glucosídicos, que también es un homopolímero, ¿sí? Que únicamente son enlaces beta 1,4. En el glucógeno era alfa 1,4 y 1,6. Aquí es beta 1,4. Entonces, el glucógeno es alfa, la celulosa es beta, ¿ok? Y luego, por ejemplo, la quitina, vean cómo es beta 1,4, ¿sí? Que es normalmente encontrada en los insectos, en las arañas, en algunos crustáceos, ¿sí? En el exoesqueleto especialmente, ¿sí? Y así vamos a encontrar muchos tipos de polisacáridos importantes, ¿sí? Algo interesante es que los carbohidratos se pueden unir a las proteínas. Por ejemplo, aquí vemos estas glucoproteínas, ¿sí? O proteoglicanos, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero vean cómo tenemos la proteína, ¿sí? Y se le unen este tipo de carbohidratos. Ustedes ya ven, ya vimos el código de los colores. Cuando veíamos una estrella amarilla era una gilosa, y lo teníamos a las galactosas, y lo teníamos a las glucosas, etcétera, ¿no? Veíamos acá que cuando eran círculos verdes eran manosas, y de esta manera pues era fácil leer un poquitito cómo están constituidos este tipo de glucoproteínas o proteoglucanos, ¿sí? Entonces vemos cómo algunas estructuras pues tienen este tipo de carbohidratos para poder tener una función como tal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se unen los carbohidratos a las proteínas? Bueno, tenemos dos tipos de enlaces, los enlaces o los enlaces N. Recordemos que las proteínas pues siempre van a tener un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal, ¿sí? Bueno, si el carbohidrato se une al grupo carboxilo, pues va a ser un enlace de tipo O. Vean cómo el grupo se unió al grupo carboxilo, ¿sí? Y si se une el grupo amino, pues es un enlace de tipo N. Entonces, dependiendo de cómo se formen este tipo de carbohidratos, de glucoproteínas, pues se va a llamar, ¿vale? Ok. También tenemos los glucolípidos, ¿sí? En donde un lípido pues se une
¿sí? A una cadena de carbohidratos. Este es un polisacárido porque son varios carbohidratos, ¿sí? Y vean cómo se empieza a unir, ¿no? La rafnosa, la galactosa, la glucosa, la manosa, etcétera. Y forman estructuras que son bien importantes dentro de la membrana celular. Ok, bien. ¿Existe alguna duda hasta aquí, chicos? Porque vamos a empezar a hablar un poquitito de metabolismo ya. No. Ok, entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de metabolismo de los carbohidratos. Y para comenzar con el metabolismo de los carbohidratos, tenemos que recordar algunos puntos importantes de bioenergética, ¿sí? ¿Qué es la bioenergética? Pues el estudio de la bioquímica que se enfoca a la energía biológica, ¿ok? Bioenergética. Y para eso tenemos que recordar uno de los puntos bien importantes que habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Que eran las constantes de equilibrio y las delta G, que ya sabemos cómo se calculan. ¿Sí? Ya hicimos algunos ejercicios. Entonces tenemos esta reacción donde A reacciona con B para formar C y D, y a partir de aquí podemos obtener la constante de equilibrio. Acuérdense que la constante de equilibrio era igual a la concentración molar de los productos entre la concentración molar de los reactivos. O sea, C y D entre A y B. ¿Ok? Y esta constante de equilibrio tiene una relación con la delta G, que era la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Y a nosotros nos interesa que esta energía libre de Gibbs sea muy negativa. ¿Y cómo la calculábamos? Lo calculábamos con la constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de la constante del equilibrio. Si nos daba negativa, nosotros podemos decir que la reacción existe. Si nos daba positiva, la reacción no existe. Es una forma muy importante. Existe una relación entre la constante de equilibrio y esta energía libre de Gibbs. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos platicado en la clase anterior que esta constante de equilibrio dentro de más grande sea, ¿sí? Pues esta energía libre de Gibbs va a ser más negativa. Por lo tanto, esta reacción ocurre. ¿Ok? Si mi constante de equilibrio es muy pequeña, esta delta G es positiva y mi reacción no ocurre. ¿Ok? Entonces es bien importante que siempre tengamos una constante de equilibrio muy grande para que mis reacciones ocurran. ¿Ok? Entonces, pues tenemos, en este caso, pues si la constante de equilibrio es muy grande, pues la delta G es negativa y el proceso se realiza de manera espontánea. Si mi constante de equilibrio es igual a 1, mi delta G es 0 y por lo tanto mi reacción está en equilibrio, y cuando el cuerpo encuentra reacciones que se encuentran en equilibrio, ¿sí? Prácticamente nos morimos. Entonces nunca tenemos que llegar a un equilibrio químico dentro de nuestro cuerpo porque esto involucra la muerte, ¿sí? Sí es importante encontrar una homeostasis, pero la homeostasis no quiere decir que estemos en equilibrio, ¿sí? La homeostasis es mantener el orden dentro de nuestro cuerpo, pero que no lleguen las reacciones al equilibrio porque implica la muerte de esta ruta metabólica. Y cuando una constante de equilibrio es muy pequeña, pues la delta G es positiva y este proceso no ocurre, pero ocurre de manera reversible. ¿Sí? Entonces, si mi proceso es hacia acá y tengo una delta G positiva, pues en realidad lo que deberíamos estar haciendo es realizar una reacción contraria. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, dentro de la célula, las concentraciones normales de glucosa fosfato son de 19 micromolar y las concentraciones de glucosa 1-fosfato es de 1 micromolar. Si nosotros sabemos que la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, pues podemos calcular esa constante de equilibrio. Recuerden, reactivos, productos. Y la constante de equilibrio era igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Si nosotros dividimos 19 entre 1 nos da 19, ¿sí? Y esta constante de equilibrio pues es mayor a 1. Por lo tanto, yo ya sé que mi delta G va a ser igual a un valor negativo, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Ok. Pues ponemos menos la constante de los gases, que es igual a 8.315, por la temperatura. Sí, normalmente la temperatura, estamos a 25 grados centígrados, que es de 298.15, por el logaritmo 19, y esto nos da un valor de menos 7.3.
¿ok? Entonces, obviamente que como esta delta G es negativa, esta reacción ocurre en este sentido, ¿sí? Ocurre en este sentido y es espontánea. Vamos a ver que la glucosa no fosfato siempre se va a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí les muestro esta tablita. Esta tablita quiero que ustedes la descarguen ahí en su plataforma y ahorita se las voy a subir para que ustedes la tengan a la mano. Y es una tablita de reacciones bioquímicas que ustedes deberían de aprenderse de memoria, pero como yo sé que es difícil aprendérselas, pues quiero que la tengan en tablita y cuando ustedes lleven la materia, pues la tengan a la mano. Por ejemplo, una de las más importantes que al menos sí quiero que se la aprendan de memoria es la hidrólisis del ATP. Cuando nosotros hidrolizamos el ATP, o sea, combinamos ATP con agua, vamos a formar ADP y fosfato, ¿sí? Y esta tiene una energía libre de Gibbs de menos 30.5. Y esto es bien importante porque la hidrólisis del ATP libera 30.5 kilojoules de energía. Entonces, esto es mucha energía que nosotros podemos aprovechar a nuestro favor, ¿sí? Y lo tenemos también otra que es, por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa 6-fosfato más el agua produce glucosa y fosfato, que tiene una delta G de menos 13.8. Entonces vamos a ver que esas dos son las más importantes que al menos deben de conocer. ¿Ok? Entonces, pues aquí se las dejo para que ustedes la tengan a la mano porque la van a estar trabajando en su semestre. Ok. Entonces, curiosamente, vamos a encontrar reacciones que no sean espontáneas, o sea, que tengan una delta G positiva y eso va a generar que no puedan, pues ocurrir de manera espontánea, que no funcionen, ¿sí? Pero nosotros podemos acoplarlas. Cuando yo tengo una reacción, vamos a suponer que tiene una delta G de 2, ¿sí? Pues sabemos que esta reacción no ocurre, no ocurre. ¿Por qué? Porque pues efectivamente esta reacción, como es energéticamente imposible, pues no va a ocurrir de manera natural. Esta A reacciona para formar B. Ahora tengo otra reacción donde B se convierte en C y tiene una delta G de menos 5. Entonces esta reacción sí ocurre. Nosotros podemos acoplarlas porque el producto de una es el reactivo de otra. Entonces yo elimino estos dos sustancias y digo que A pasó directamente a C. Y de esta manera tengo una delta G diferente, que es cuando yo sumo la delta G. Entonces 2 menos 5 me da, 2 menos 5 me da menos 3. Entonces, solamente porque yo acoplé esta reacción nueva de A a C sí ocurre. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos una reacción que no ocurría, pero la acoplamos con otra que sí ocurría y ahora sí va a ocurrir de sí porque sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la glucosa que reacciona con un grupo fosfato para formar glucosa 6-fosfato y agua con una delta G igual a 13.8. ¿Sí? Esta reacción no ocurre. ¿Ok? Pero tenemos la hidrólisis del ATP, que nosotros ya no la sabemos de memoria, que tiene una delta G de menos 30.5. Entonces vean cómo ATP más agua forma ADP y fosfato. El producto de una reacción se encuentra en el sustrato de la otra, entonces nosotros podemos eliminar estos dos, ¿sí? Y vean cómo el agua también es el producto y el sustrato de otra. Entonces nosotros podemos decir prácticamente que la glucosa reacciona con el ATP para formar glucosa 6-fosfato y ADP con una delta G de menos 16.7. Entonces, esta nueva reacción que tenemos aquí sí es espontánea y nació a partir de una reacción que no ocurría. Entonces, esta es lo que pasa dentro de los metabolismos, que con la ayuda de una reacción formamos otras reacciones que son termodinámicamente efectivas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ahora sí, dentro del metabolismo de la glucosa, que la glucosa tiene varios destinos. ¿Sí? Por ejemplo, la glucosa que nosotros consumimos se puede ir a almacenar y formar glucógeno. El glucógeno es ese cofre, ¿sí? Que nosotros guardamos glucosa por si nos quedamos sin comida, pues obtener energía de reserva. Entonces, nos podemos ir a este mecanismo que es la glucógeno síntesis, ¿sí? O la glucógeno, sí, la glucogenosíntesis, ¿ok?
Pero esta glucosa también puede formar parte de algunos polisacáridos extracelulares, por ejemplo, de alguna membrana celular o algún receptor, etcétera. Esta glucosa también puede formar, ¿sí?, las ribosas para la formación de ácidos nucleicos, ¿sí? Y nos vamos por la vía de las pentosas fosfato o nos vamos por el metabolismo principal, ¿no? Que es uno de los más importantes que vamos a ver, pero también estos tres son importantes. Sí, este cuarto es la oxidación de la glucosa, que es la glucólisis, para formar piruvato. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver esta ruta importante, que es la primerita que vamos a ver, pero también vamos a ver las otras y también son importantes. ¿Sí? Vamos a ver que algunos animales, pues, y plantas, pues, utilizan algunos sustratos para formar carbohidratos, o estos carbohidratos los utilizan para obtener energía, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, el lactato, ¿sí?, se forma y se convierte en piruvato, y de este podemos obtener glicógeno, azúcar, sangre glicosilada, glucoproteínas, disacáridos, etcétera, ¿no? O por ejemplo, las plantas fijan el CO2 para formar 3-fosfoglicerato y obtener este tipo de mismas moléculas que nosotros las utilizamos. Entonces, pues vamos a ver cómo funcionan estos. Para eso vamos a ver primero la glucólisis. La glucólisis es el metabolismo principal de todos los organismos vivos. Y la glucólisis se caracteriza por dos ramas diferentes o dos procesos diferentes. Una glucólisis preparativa, ¿sí? Prep, ¿sí? En la cual preparamos a la glucosa para entrar dentro de la siguiente fase, que es una fase de ganancia de energía. ¿Sí? GATP. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos fases. Una glucólisis preparativa y una glucólisis de obtención de energía. En la primera reacción, ¿sí?, o en la primera fase, la glucosa se convierte en una molécula que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? En la segunda fase, este gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. ¿Ok? Entonces, dentro de la primera fase se gasta ATP, ¿sí? Se va a gastar ATP. Y en la segunda fase ganamos ATP. Entonces, por eso se llama una preparativa y una de ganancia de energía. Vamos a empezar una por una para que ustedes puedan asimilar lo que hemos estado viendo. Por favor, todos vayan corriendo a su mochila o algo para que vayan por su calculadora, porque vamos a estar haciendo un cálculo. ¿Ok? Y este cálculo, pues lo vamos a estar manejando continuamente y les voy a estar preguntando los números que les salgan en su calculadora. ¿Ok? Entonces, vamos primero con la primera fase. ¿Ok? La primera fase, que es la preparativa, pues la glucosa que nosotros consumimos se tiene que fosforilar para activarse. La glucosa por sí sola no está activada. ¿Sí? Es una molécula ahí tal cual. Todas las moléculas que se fosforilan se activan. ¿Sí? Entonces, para poder activar la glucosa tenemos que fosforilarla. Y para fosforilarla utilizamos una enzima que se llama quinasa. Todas las quinasas fosforilan. ¿Ok? Entonces, para poder fosforilar este tipo de moléculas, pues nosotros tenemos que utilizar esta enzima que se llama quinasa. Y específicamente la glucoquinasa, porque estamos hablando de la glucosa. ¿Ok? Entonces, esta glucoquinasa o exoquinasa le va a poner un fosfato a la glucosa. Entonces, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato mediante una enzima llamada exoquinasa. ¿Sí? ¿En dónde llegó el fosfato? Ah, pues en el carbono 6. Acuérdense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el fosfato se unió al carbono número 6. ¿Ok? Ahora, esta quinasa requiere un cofactor que se llama magnesio. Entonces, este magnesio, si no tenemos magnesio en el cuerpo, la exoquinasa no funciona y no podemos activar a esta glucosa. Entonces, la primera reacción es glucosa más ATP forma ADP más glucosa 6-fosfato. Y esta reacción ya la vimos, ¿sí? Y ya vimos de dónde sale este 16.7, negativo, ¿sí? Porque era la hidrólisis del ATP, que era menos 30.7, ¿sí? Más la reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces, ya veíamos eso, ¿ok?
Entonces vamos a ver que esta reacción tiene una delta G de menos 16.7. ¿Sí? Lo apuntamos dentro de nuestra calculadora. Ponemos menos 16.7. Ok, me voy a la siguiente reacción. Esta glucosa 6-fosfato ahora se isomeriza. Se va a isomerizar a fructosa 6-fosfato. Pasamos de una glucopiranosa a una fructo furanosa. ¿Sí? Porque pasamos de una molécula que tenía 6 lados a una molécula que tenía 5 lados. Es la misma molécula, solamente cambió de pirano a furano. Y utilizamos una enzima que se llama isomerasa, ¿sí? Que específicamente se llama glucosa 6-fosfato isomerasa o fosfohexosa isomerasa. Normalmente le ponemos el nombre del reactivo anterior y ponemos qué es lo que hace. Entonces es la glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿sí? Mediante también la ayuda del magnesio, ¿ok? Entonces, fíjense que ya teníamos la reacción anterior. Teníamos que la glucosa reacciona con el ATP para formar ADP más glucosa 6-fosfato, ¿sí? Con una delta G igual a menos 16.7. Esa reacción existe, pero si se fijan que la glucosa 6-fosfato, al momento de convertirse en fructosa 6-fosfato, tengo una delta G de 1.7. Esta reacción, por más que quiera, no existe, no ocurre, pero yo puedo acoplarla, ¿sí? Pongo glucosa 6-fosfato de un lado, tengo glucosa 6-fosfato del otro y lo elimino. Por lo tanto, yo tengo que la glucosa más el ATP forma ADP más fructosa 6-fosfato con una delta G, ¿sí? Nueva. Entonces ponemos los menos 16.7 más 1.7 que ya teníamos y esto es igual a menos 15. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la isomerización de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato no ocurría, cuando yo acoplo esta reacción, ocurre porque sí. ¿Sí? Porque tengo una delta G negativa. ¿Ok? Entonces, me voy con la siguiente. Voy a ir apuntando la reacción que ya tenía anterior aquí. Entonces, glucosa, ¿sí? Más ATP forma ADP más fructosa 6-fosfato. Con una delta G, voy a poner acá delta G igual a menos 15. ¿Ok? Ahora fíjense, esta fructosa 6-fosfato, ¿sí? Se vuelve a fosforilar, se activa de más, ¿sí? Y se convierte en fructosa 1,6-bifosfata, ¿sí? Mediante una fosfofructoquinasa 1, ¿sí? O fructosa 6-fosfato quinasa, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, también utilizamos ATP y también utilizamos magnesio. Entonces, vuelvo a escribir la reacción. Fructosa 6-fosfato más ATP, ¿sí? Forma ADP más fructosa 1,6-fosfato. Por una delta G de menos 14.2. Entonces, acoplo la reacción. Tengo fructosa 6-fosfato. Ay, ay, ay. Tengo fructosa 6-fosfato. Sí, elimino y elimino de este lado. Entonces la reacción me queda glucosa más 2 ATPs forman 2 ADPs más fructosa 1,6-fosfato. ¿Sí? Y tengo una delta G igual a menos 29.2. Menos 29.2. ¿Ok? ¿A todos les está dando lo mismo que a mí? ¿Todo bien? Sí, a mí sí. Ok. Entonces ya vamos bien hasta aquí. Esta reacción ocurre porque seguimos teniendo una delta G negativa. Me voy con la siguiente reacción. ¿Sí? Voy a escribir la que ya tenía. La glucosa, ¿sí? Más 2 ATPs formaban 2 ADPs más fructosa 1,6-fosfato con una delta G igual a menos 29.2. ¿Ok? Y luego esta glucosa 1,6-bifosfato se rompe en dos mediante una aldolasa. ¿Sí? Prácticamente rompemos la molécula en dos
Y tenemos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ese es el que nosotros queremos, ¿sí? Con una delta G de 20.8, sí, 23.8. Esta reacción no existe, pero vamos a ver si la podemos acoplar. Entonces, la fructosa 1,6-fosfato, ¿sí? Se convierte en dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato con una delta G igual a 23.8. ¿Ok? Hacemos la ecuación. Entonces, elimino la fructosa 1,6-fosfato con la glucosa fructosa 1,6-fosfato y me queda que la glucosa más 2 ATPs forman 2 ADPs más la dihidroxiacetona fosfato más el gliceraldehído 3-fosfato con una delta G nueva igual a 3.8 igual a menos 5.4. ¿Sí? Entonces, acoplando esta reacción, ya puedo saber que existe sí o sí. A pesar de que esta reacción independiente no existía, pues cuando la acoplamos a lo que ya teníamos anteriormente, ocurre porque ocurre. ¿Sí? Ahora, la fase primaria termina aquí. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Pero esta dihidroxiacetona fosfato todavía me queda por deber. ¿Por qué? Pues porque no me interesa la dihidroxiacetona fosfato. Yo quiero seguir teniendo gliceraldehído 3-fosfato. Es por eso que nosotros añadimos una nueva reacción, en donde la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces vuelvo a poner la reacción. La glucosa, ¿sí? Más 2 ATPs forman 2 ADPs más la dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato con una delta G igual a menos 5.4. Ahora pongo esta reacción. La dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato con una delta G igual a 7.5. ¿Sí? Entonces puedo eliminar esta dihidroxiacetona fosfato con esta dihidroxiacetona fosfato y formar la nueva reacción, que es glucosa más 2 ATPs, ¿sí? Forman 2 ADPs más 2 gliceraldehído 3-fosfato con una delta G nueva de 2.1, ¿sí? Y a partir de aquí, como esta reacción ya se vuelve una delta G positiva, hasta aquí termina la primera fase de la glucólisis, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, de Sí, esta manera, terminamos la primera fase preparatoria de la glucólisis, en donde ya obtenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y tenemos una energía de ganancia de 2.1 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Vámonos con la siguiente fase, que es la fase de ganancia de energía, ¿sí? Todo lo que vamos a ver de aquí va a ser por 2. Entonces, como estas reacciones solamente me están indicando un gliceraldehído 3-fosfato, pues ya sabemos que tenemos 2. Entonces vamos a multiplicar todo por 2. Entonces, voy a volver a seguir poniendo la reacción. Tenía que la glucosa más 2 ATPs formaban 2 ADPs más 2 gliceraldehído 3-fosfato. Ya, aquí teníamos esta reacción, ahí ya la seguimos poniendo con una delta G igual a 2.1 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Y lo tenemos que estos gliceraldehído 3-fosfato reaccionan con un fosfato inorgánico y con el NAD para convertirse en el 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Mediante una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando vimos enzimas, vimos que las deshidrogenasas eran enzimas redox, ¿sí? Oxidorreductasas. O sea, que podían intercambiar hidrógenos. Como es una deshidrogenasa, pues vamos a perder hidrógenos. Por lo tanto, vamos a reducir, ¿sí? Vamos a oxidar, perdón, ¿sí? Oxidar la molécula. ¿Ok? Entonces, esta reacción es una reacción de oxidación porque le estamos quitando hidrógenos a la molécula. ¿Ok? Entonces pongo la reacción, que es el gliceraldehído 3-fosfato más un fosfato
Bueno, en realidad son dos, ¿no? 2 gliceraldehído 3-fosfato más 2 fosfatos inorgánicos, ¿sí? Más 2 NAD forman, ¿sí? 2 NADHs más 2 hidrógenos más 2 bifosfogliceratos. Bifosfogliceratos, ¿sí? Con una delta G de 12.9, 12.6, ¿sí? Porque hay que multiplicar esto por 2. Entonces, pongo la ecuación nueva, ¿sí? Entonces, yo puedo eliminar 2 gliceraldehído 3-fosfato con 2 gliceraldehído 3-fosfato y me queda la nueva ecuación, que la glucosa reacciona con 2 ATPs más 2 grupos fosfato más 2 NAD para formar 2 NADHs más 2 hidrógenos más 2 bifosfoglicerato con una delta G igual a 14.7. ¿Sí? Esta reacción hasta aquí no ocurre. ¿Sí? ¿Por qué no ocurre? Pues bueno, porque nosotros tenemos una delta G positiva. Pero vamos a ver si podemos acoplarla con otra reacción para que ocurra sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, voy a tomar en Sí, cuenta sí, sí, cómo. sí. Sí, 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 estaba haciendo las cuentas. Ok, entonces continúa. Voy a escribir antes de que se me olvide la ecuación que yo ya tenía. ¿Sí? Tenía que la glucosa reaccionaba con los 2 ATPs más 2 grupos fosfato más 2 NAD para formar 2 NADHs, ¿sí? Más 2 hidrógenos más 2 bifosfogliceratos. ¿Ok? Y teníamos una delta G resultante de 14.7. ¿Sí? Que es lo que teníamos acá. ¿Ok? Ahora, fíjense, este 1,3-bifosfoglicerato reacciona con el ADP mediante una enzima que se llama quinasa. Recordemos que todas las quinasas ayudan a fosforilar, ¿sí? Con la ayuda del magnesio. Y vamos a formar 3 fosfogliceratos y 2 ATPs, ¿sí? Con una delta G de 18.8. Entonces voy a acoplar esta reacción. Tengo dos moléculas de bifosfoglicerato que reaccionan con 2 ADPs, ¿sí? Porque todo esto lo estamos multiplicando por 2 para formar, ¿sí? 2,3-fosfoglicerato más 2 ATPs, ¿sí? Y tenemos una delta G de menos 18.8 por 2, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar por 2. Entonces acoplamos esta reacción, ¿sí? Eliminamos estos 2 fosfogliceratos con estos 2 bifosfogliceratos y me queda la nueva reacción que es glucosa más 2 ATP más 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD. Ay, no es más, espérense. Todavía podemos seguir acoplando más, porque nosotros podemos eliminar este 2 ATP con este 2 ATP, ¿sí? Entonces ya lo hacemos más cortito. Entonces tenemos glucosa más 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD, ¿sí? Más 2 ADPs y formamos 2 NADHs más 2 hidrógenos más 2, 3 fosfogliceratos con una delta G igual a, vamos a ver, menos 18.8 de menos 22.9 kilojoules sobre mol. Entonces, fíjense cómo aquí ya tenemos súper energía extra, ¿sí? De menos 22.9 kilojoules. Entonces, con esto ya hacemos que la reacción ocurra porque ocurra, ¿sí? Ya prácticamente ya estamos terminando, estamos obteniendo mucha energía a partir de esto, ¿ok? Y aquí, pues prácticamente ya no tenemos la pérdida ni ganancia de ATP, pero vamos a obtener más energía más adelante, ¿ok? Entonces, vuelvo a escribir toda mi ecuación para que no se nos olvide. Tengo que la glucosa más 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD más 2 ADPs reaccionan para formar 2 NADHs más 2 hidrógenos más 3 más 2 3 fosfo
fosfoglicerato, con una delta G resultante que teníamos de menos 22.9, ¿sí? Y lo tenemos que este 3-fosfoglicerato cambia, se isomeriza para formar el 2-fosfoglicerato, mediante una enzima que se llama mutasa. Esta es una fosfo, ¿sí? Una fosfo isomerasa, ¿sí? Una molécula que isomeriza, pero el grupo fosfato. Prácticamente cambiamos el grupo fosfato al carbono 2, ¿sí? Entonces tenemos que el 3-fosfoglicerato, ¿sí? 2,3-fosfoglicerato cambian de forma para formar 2,2-fosfoglicerato. Eliminamos estos dos con estos dos y obtenemos la ecuación que es que la glucosa reacciona con dos grupos fosfato más 2 NAD más 2 ADPs para formar 2 NADH más 2 hidrógenos más 2 fosfogliceratos con una delta G igual a, tenemos ahora 14.1 kilojoules negativos. Todo va a seguir negativo, ¿ok? Ahora, seguimos. Este 2-fosfoglicerato reacciona, ¿sí? Mediante una deshidratasa, ¿sí? Hidratasa, para formar una fosfoenolpiruvato, ¿sí? Deshidratasa, las enolasas deshidratan, quitan las moléculas del agua para formar un doble enlace, ¿ok? Entonces, pues continúo formando este tipo de reacciones químicas. Voy a poner otra vez, ¿sí? La ecuación para poder seguirla acoplando. Entonces teníamos que la glucosa, ¿sí? La glucosa, ¿sí? Reaccionaba con 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD más 2 ADPs para formar 2 NADH más 2 hidrógenos más 2 fosfogliceratos, ¿sí? Entonces este 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenolpiruvato, ¿sí? En 2-fosfoenolpiruvato con una delta G de 15, ¿sí? Entonces eliminamos este y tenemos que la glucosa reacciona con 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD más 2 ADP para formar 2 NADH más 2 hidrógenos más 2 fosfoenol piruvatos con una delta G igual a ver, más 7.5 y me da 0.9. A ver, ¿cuánto teníamos antes? Teníamos menos 14.1 más 7.5 más 7.5. 0.9. Sí me están dando lo mismo que ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya prácticamente estamos terminando porque nos estamos quedando sin energía, ¿sí? Y esta ya delta G es positiva, entonces ya algo está cambiando aquí. Vamos a continuar. Este fosfoenolpiruvato reacciona con el ADP para formar piruvato y ATP. Entonces, volvemos a escribir la ecuación anterior, ¿sí? Que esta es la que nos decía que ya teníamos una pérdida de energía, ¿sí? Entonces, volvemos a escribir que la glucosa, ¿sí? Reacciona con 2 fosfatos inorgánicos más 2 NAD, ¿sí? Más 2 ADPs para formar 2 NADH más 2 hidrógenos más 2 fosfoenolpiruvato, ¿sí? Y nosotros acoplamos la reacción con esta que teníamos adelante, ¿sí? Entonces eliminábamos estos 2 fosfoenolpiruvato con estos 2 fosfoenolpiruvato y cambiamos y formábamos piruvato, ¿sí? Entonces formamos 2 piruvatos, ¿sí? Pero también teníamos estos ADPs y estos ATPs. Entonces, nosotros podíamos eliminar estos y estos para formar la siguiente reacción. Aquí lo que me interesa es el menos 31.4, ¿sí? Entonces, al 0.99 le restamos 31.4 menos 31.4 y obtenemos una delta G igual a menos 61.9, que es muy energética. Y prácticamente vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí?
porque ya tenemos el piruvato. Aquí termina la reacción, ¿sí?, de la glucólisis, ¿sí? Entonces, aquí tenemos prácticamente la reacción final de esta glucólisis, donde la glucosa reacciona con 2 NADH más 2 ADPs más 2 fosfatos inorgánicos para formar 2 piruvatos, 2 NADH, 2 hidrógenos, 2 ATPs y 2 moléculas de agua. Y de esta manera obtenemos una delta G igual a menos 61.9, que aún se pueden seguir utilizando para un destino diferente del piruvato, porque este piruvato vamos a ver que se puede direccionar a varias rutas metabólicas, por ejemplo, al ciclo de Krebs o a la formación de etanol, ¿sí? Y otros grupos de intermediarios, por ejemplo, el ácido láctico o, por ejemplo, volver a formar glucosa. Entonces, esta energía es suficiente para seguir avanzando en las rutas metabólicas. Pero prácticamente recordemos que la glucólisis está en dos partes, ¿sí? Una de preparativa, que es de glucosa a gliceraldehído 3-fosfato, y luego la de ganancia de energía, donde el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. ¿Ok? Entonces, de esta manera terminamos el tema de la glucólisis, ¿sí? Cuando ustedes lleven la materia, pues a lo que les van, lo más importante que tienen que aprenderse es de dónde salió esta ecuación y que se la sepan, ¿no? Que la glucosa reacciona con 2 NAD más 2 ADPs más 2 fosfatos para formar 2 piruvatos, 2 NADH, 2 hidrógenos, 2 ATPs y 2 moléculas del agua. Obviamente, lo más importante que tienen que saber es de que por glucosa obtenemos 2 piruvatos, 2 NADHs y 2 ATPs. Eso es lo importante de la glucólisis. Son los productos importantes de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? De esta manera concluimos la clase del metabolismo de la glucosa, la glucólisis, y las siguientes vamos a ver la vía de las pentosas fosfato, la gluconeogénesis, ¿sí? La glucogenólisis y la glucogenosíntesis, ¿ok? Que son las otras rutas alternativas que tiene la glucosa. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, muchos números nomás, pero está bien. Va. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, chicos. Ya me lo acabamos. Sobres. Bye bye.